México, 23 de febrero de 2026. Hoy analizaremos la modernización tecnológica en las aduanas, el impulso a la inversión farmacéutica, las decisiones de la Suprema Corte sobre el cobro de información pública, las estrategias de asistencia social integral y la protección de nuestra identidad cultural. Comencemos el análisis. Y me parece un punto de partida excelente. Sí, porque la verdad es que establecer la misión de este debate resulta verdaderamente fascinante. Nos permite comprender cómo todo un país, con su inmensa complejidad, se está transformando de manera simultánea en distintos frentes. Totalmente. O sea, por un lado, presenciamos un rediseño absoluto en las fronteras y en los laboratorios científicos. Pero, por el otro lado, observamos cambios profundos en los tribunales y, lo más crítico, en el tejido mismo de las comunidades más vulnerables. Es un engranaje gigantesco. Exacto. Es como observar un engranaje donde cada pieza, por más distante que parezca, mueve a las demás al mismo tiempo. Y fíjate que es precisamente esa interconexión la que exige un escrutinio detallado, porque ningún cambio gubernamental ocurre en el vacío. Claro. Una modificación que, digamos, a simple vista parece ser puramente administrativa, de esas que se firman en un escritorio federal y quedan archivadas. Que nadie nota en el día a día. Exacto, pero termina teniendo un impacto masivo en la vida real. Afecta la economía diaria, el costo de los alimentos y la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Sí, definitivamente. Por eso, sentar estas bases resulta indispensable para que quienes nos escuchan puedan entender la verdadera magnitud de la maquinaria estatal operando hoy en día. Ok, vamos a desempacar esto, empezando por lo que está ocurriendo en nuestras fronteras, específicamente con el decreto que reforma el reglamento de la ley aduanera. Un cambio monumental. Sí, porque lo que se está implementando es una digitalización tan profunda que parece reescribir las reglas del comercio. Pensemos en el nuevo sello digital y los medios tecnológicos de identificación que ha determinado el SAT. Ajá. Para ponerlo en términos cotidianos para la audiencia, es como si cada mercancía, cada contenedor que cruza la frontera tuviera ahora un pasaporte biométrico ultra seguro. Esa es una gran analogía. Ya no estamos hablando del clásico funcionario poniendo un sello de tinta en un papel, ¿sabes? Hablamos de una huella criptográfica, que en teoría es irrefutable. En teoría, claro. Pero la duda que surge de inmediato es qué tan impenetrable es realmente este nuevo blindaje electrónico. Ese es el punto medular. Lo que vemos aquí es cómo esta tecnología busca erradicar el factor de error humano y, por supuesto, cerrar espacios a la manipulación o corrupción. Y para lograrlo se necesita una estructura muy rígida. Extremadamente rígida. El decreto establece reglas increíblemente estrictas para la prevalidación electrónica de los pedimentos aduaneras. Y aquí es donde la burocracia se vuelve hipertecnológica. Ajá. Se exige que se cumplan criterios que la autoridad llama sintácticos, catalógicos y estructurales. Y todo esto centralizado bajo la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México. A ver, traduzcamos eso para la audiencia, porque suena a clase de programación avanzada. Sí, suena complejo. ¿Qué significa un criterio sintáctico o catalógico en la práctica para un camión lleno de refacciones que quiere entrar al país? Imagínate el escenario. Un sistema informático revisando miles de datos por segundo. El criterio sintáctico revisa que la información esté escrita correctamente, sin caracteres extraños. Ok. El estructural verifica que cada dato esté en la casilla correcta del formulario digital. Y el catalógico es el más riguroso de todos. ¿Por qué? Porque cruza la información declarada contra las bases de datos oficiales del gobierno en tiempo real. Si el código del producto no empata perfectamente con el catálogo oficial, el sistema simplemente rechaza la operación de forma automática. O sea, no hay negociación posible. Ninguna. No hay un humano con quien negociar o a quien convencer. El algoritmo decide. Es una frontera puramente digital. Y me llama mucho la atención la creación del nuevo Consejo Aduanero porque ahora incluyen a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como invitada permanente. Así es. No son vistas como simples puntos de revisión de cajas y trámites físicos. No, ya son otra cosa. Son enormes nodos de procesamiento de datos y telecomunicaciones. Pero aterrizando esto a la realidad, me surge una duda. Dime. Entiendo la teoría de una aduana ágil,
Pero ¿realmente esta rapidez se traduce en que la canasta básica sea más barata para las familias? ¿O ese ahorro se queda atrapado en los bolsillos de los intermediarios? Lo fascinante aquí es que esa pregunta nos lleva directo al entorno macroeconómico actual, que es el terreno donde aterrizan estas políticas. Claro, el contexto económico. El Banco de México acaba de reportar sus cifras del día, y para entender la urgencia de agilizar las fronteras hay que mirar esos números. El tipo de cambio amaneció en 17.1722 pesos por dólar. 17,17. Ese es nuestro termómetro con el exterior. Pero el dato que realmente responde a la pregunta sobre la canasta básica es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El INPC. Exactamente. Acaban de reportar, tomando la base de julio de 2018, una cifra general de 143.588 para este mes de enero. 143 y fracción. Para ponerlo en blanco y negro, esos 143 puntos significan que lo que la ciudadanía compraba en el supermercado con 100 pesos hace unos años, hoy cuesta casi 144. Esa es la erosión silenciosa del poder adquisitivo. Precisamente. Ese índice refleja el costo real de la vida. Hablamos de vivienda, alimentos, transporte. Si tienes una frontera lenta y burocrática, los costos logísticos de importar o exportar se disparan. Y alguien tiene que pagar eso. Y esos costos siempre, inevitablemente, se transfieren al precio final que paga el consumidor en el anaquel. Claro. Una frontera digitalizada no va a revertir la inflación por arte de magia, pero sí busca ser un contrapeso. Es una estrategia de competitividad comercial diseñada para evitar que los cuellos de botella sigan encareciendo el costo de vida en un entorno ya de por sí presionado. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la resiliencia y la fuerza de un país no solo se miden en qué tan rápido cruzan los camiones por la aduana o en cuántos puntos sube la inflación. Definitivamente no. Se mide también en la capacidad soberana de sostener la vida y la salud de su población. Y en ese sentido, estamos presenciando el arranque del Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica. Un comité clave en este momento. Y ojo con quienes están sentados en esa mesa. Tenemos a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Salud y, un detalle que no es menor, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Si conectamos esto con el panorama general, la presencia de esas tres secretarías revela una estrategia que va mucho más allá de simplemente fabricar pastillas. Exacto. Integrar el área anticorrupción manda un mensaje clarísimo sobre la vigilancia en las compras públicas y licitaciones, que históricamente han sido zonas sumamente complejas y opacas. Sí, muy problemáticas. Pero el objetivo supremo aquí apunta hacia la soberanía en salud. Fomentar la inversión farmacéutica interna responde a la necesidad de no depender del exterior cuando el mundo entra en crisis. Como ya lo hemos vivido. Es apostar por desarrollar investigación científica nacional. La meta es producir ciencia y reducir la dependencia tecnológica, garantizando que los insumos críticos estén disponibles sin depender de cadenas de suministro globales que, como sabemos, pueden colapsar en cualquier momento. Es un enfoque enorme, de verdadera seguridad nacional. Pero si bien es vital hablar de soberanía científica y macroeconomía, necesitamos bajar la mirada hacia la asistencia social a nivel micro. Al nivel de la calle. A ese punto exacto donde el Estado debe tocar a la puerta de las familias que no pueden esperar a que la economía se ajuste sola. Hablemos del programa presupuestario E034. El de Servicios de Protección y Asistencia Social Integral. Exactamente, el famoso programa operado por el Sistema Nacional DIF. Tengo entendido que los números recientes justifican una intervención de emergencia en este sector. ¿Qué nos dicen los datos duros sobre la situación actual? Los datos del INEGI son un diagnóstico bastante severo de los retos estructurales. Indican que la población vulnerable por carencias sociales sufrió un incremento palpable. ¿De cuánto estamos hablando? Pasó del 29.4% en 2022 al 32.2% para 2024. Es un salto importantísimo. No es una simple fluctuación estadística. Significa que millones de personas cruzaron la línea hacia la vulnerabilidad. Y hay que entender esto desde una óptica analítica. La vulnerabilidad no es un accidente geográfico o una condición innata. No, para nada. Es el resultado directo de estructuras y sistemas que limitan el acceso a oportunidades básicas. Y frente a esa realidad, el programa del DIF parece estar cambiando el enfoque, pasando de la simple asistencia reactiva a un modelo de restitución de derechos. Así es.
tienen metas operativas muy concretas para este 2026. Ya no se trata de conceptos abstractos sobre el bienestar, sino de intervenciones medibles. Por ejemplo, la gestión de campamentos recreativos para garantizar el derecho al sano desarrollo socioemocional. O los procesos de adopción. Exacto. Acelerar los procesos de adopción para restituir el derecho fundamental a vivir en familia. Pero hay dos metas específicas de este programa que me parecen vitales para entender esta nueva visión del Estado. Sí, y esas metas reflejan la profundidad de la intervención. Por un lado, tienen programado otorgar 3.360 apoyos enfocados al acogimiento residencial. 3.360. Lo cual significa proveer no solo un techo, sino atención multidisciplinaria y cuidado integral a menores de edad que han quedado sin cuidado parental. Ajá. Y por el otro lado, una meta aún mayor, brindar 4.500 servicios de asesoría jurídica para la restitución de derechos. Fíjate que esa parte de la representación jurídica me parece un punto de inflexión. Totalmente de acuerdo. Porque piénsalo, la pobreza o la vulnerabilidad muchas veces se perpetúan simplemente porque las familias no tienen las herramientas, el conocimiento o el dinero para navegar un sistema legal complejo y exigir sus derechos. Es una barrera invisible pero altísima. Proveer abogados y asesoría es la política pública intentando nivelar la balanza en los tribunales para quienes normalmente son invisibles ante la ley. Esa es una lectura clave. Proveer herramientas legales gratuitas es reconocer que el acceso a la justicia es el primer paso para salir de la marginación. Sí. Y esto plantea una pregunta importante cuando miramos hacia otro gran pilar de una sociedad funcional, que es el acceso a la información pública. Ah, el caso de la Corte. Exacto. Porque mientras el DIF intenta eliminar barreras legales para los más vulnerables, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de librar una batalla monumental precisamente sobre este tema. Asegurando que no haya muros económicos. Asegurando que el Estado, a nivel local, no construya muros económicos que impidan a la ciudadanía acceder a la información gubernamental. Entonces, ¿qué significa todo esto en el terreno constitucional? Para quienes nos escuchan, vamos a plantear el escenario de esta disputa legal, la acción de inconstitucionalidad 6/2025. Promovida por la CNDH. Así es, el conflicto detonó en Michoacán, donde varios ayuntamientos decidieron que era buena idea cobrar tarifas completamente exorbitantes y desproporcionadas simplemente por entregar copias de información pública en sus leyes de ingresos 25. Es un caso que ilustra perfectamente la tensión entre la recaudación municipal y los derechos civiles. Y no fueron pocos municipios. No, estamos hablando de diversos municipios. Angangueo, Charo, Chinicuila, Churincio, Cuitzeo, Erongarícuaro, Mújica y San Lucas. Todos ellos intentaron incluir en sus respectivas leyes cobros que excedían por mucho cualquier lógica económica sobre el costo de una fotocopia. Imagínate ser un ciudadano o un periodista local pidiendo el presupuesto de obras de tu municipio y que te cobren cientos o miles de pesos solo por darte las copias impresas. ¿Es prohibitivo? Es un mecanismo de censura suave, pero la Corte no dejó pasar esto. ¿Cuál fue el argumento central que utilizó el máximo tribunal para frenar a estos municipios? El análisis de la Corte se ancló en la Constitución, específicamente en el artículo 6, que es la piedra angular del acceso a la información. El principio de máxima publicidad. Y consagra de manera explícita el principio de gratuidad. La resolución determinó primero que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenía total legitimación para defender este derecho e impugnar estas leyes. Porque cobrar por la información es, en esencia, una violación a los derechos cívicos. Exactamente. El fallo fue contundente y las normas locales fueron invalidadas porque el Estado, o en este caso los ayuntamientos, no pudieron demostrar que esas cuotas representaran únicamente el costo de los materiales utilizados para reproducir la información. Trataron de convertir la transparencia en una ventanilla de recaudación fiscal. Querían hacer negocio con el derecho a saber. Y el mensaje que envía la Corte es que la transparencia no debe ser un privilegio para quienes pueden pagarla. No puede ser un club VIP. Totalmente. Cuando un municipio cobra de más por una simple copia, levanta una barrera financiera que discrimina a la población. Impide que la ciudadanía, especialmente esa población vulnerable de la que hablábamos hace unos minutos, pueda ejercer su derecho a vigilar en qué se gastan sus impuestos. Es a todas luces un triunfo sobre las barreras económicas a la democracia local.
Y hablando precisamente de cuidar el dinero público y de no gastar de más, es interesante ver cómo internamente el gobierno federal también se está ajustando el cinturón. La austeridad institucional. Sí, la maquinaria estatal está bajo un régimen de austeridad muy estructurado, reflejado claramente en los lineamientos de austeridad de la Auditoría Superior de la Federación para este 2026. Un empuje muy agresivo hacia las compras consolidadas. Buscando aprovechar las economías de escala. Ya no es cada departamento comprando sus cosas por separado. Lo cual representa una reingeniería administrativa lógica. La austeridad, entendida correctamente, no es paralizar al gobierno por falta de recursos. No, es optimizar. Es aplicar una estrategia de gasto inteligente y centralizado. Y también se ven cosas cotidianas de la burocracia, como la obligatoriedad de la capacitación remota a través de su campus virtual. Esto reduce al mínimo los gastos de viáticos. Pero el candado más poderoso de estos lineamientos viene directamente de la Constitución. El Manual de Remuneraciones. Basado en el artículo 127 constitucional, la estricta regla de que absolutamente ningún servidor público puede ganar más que la persona titular de la Presidencia de la República. Una medida para poner un techo inquebrantable a la alta burocracia. Y fíjate que esta disciplina administrativa corre en paralelo con otro tipo de rediseño institucional, uno enfocado en eliminar la discriminación en el servicio público. La creación de la Unidad de Igualdad de Género. En la Comisión Nacional Antimonopolio, exacto. Parecería un mero paso administrativo, pero representa la institucionalización estructural para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación dentro de un órgano de alta especialidad. Ahora, para aligerar y dar un toque de color, equilibrando un poco tanta densidad burocrática, algoritmos aduaneros y disputas de constitucionalidad, resulta verdaderamente refrescante observar otra faceta del Estado. La protección de la cultura. Exacto. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, acaba de emitir declaraciones formales de protección geográfica para dos íconos indiscutibles de nuestra herencia artesanal. Un paso administrativo con un valor incalculable. Por un lado, se otorgó la Declaración de Protección de Indicación Geográfica al traje de chinelo originario del estado de Morelos. Hablamos de una prenda que es historia viva, con sus bordados y lentejuelas. El alma de los carnavales. Y por el otro lado, se protegió legalmente a la cuera tamaulipeca, esa chamarra de piel con filigranas que es el símbolo por excelencia de la identidad del noreste. Darles esta protección es garantizar que nadie pueda apropiarse comercialmente de estas obras de arte bajo ese nombre, y estas acciones del INPI nos dejan una reflexión profunda. A ver, cuéntanos. Vivimos inmersos en un mundo de hiperdigitalización. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo el enfoque gubernamental parece estar dominado por candados electrónicos irrefutables para el comercio, el monitoreo implacable de los índices económicos y una austeridad financiera extrema. Una modernización fría y calculada. Exactamente. Es la consolidación de un Estado tecnológico. Pero simultáneamente, y en medio de todo ese rigor burocrático, resalta una ineludible necesidad de proteger lo humano. Los derechos fundamentales. La urgencia de garantizar los derechos de los niños con el DIF, el acceso gratuito a la información validado por la Corte, la equidad de género en las comisiones y, por supuesto, el resguardo legal de nuestras tradiciones culturales y la herencia artesanal. Ese contraste es vital. El reto de hoy es mantener ese equilibrio, demostrar que la viabilidad de una nación no recae únicamente en la eficiencia de su recaudación, sino en proteger a las personas y su identidad. Queda una última reflexión para quienes nos escuchan. Si hoy estamos implementando candados electrónicos y sellos digitales infalibles para rastrear cada mercancía que cruza la frontera, y al mismo tiempo la Suprema Corte debe intervenir para asegurar que una simple copia de papel con información pública sea accesible para cualquier ciudadano, Es una paradoja. ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial asuma por completo la gestión burocrática? ¿La tecnología terminará siendo el gran igualador que garantice nuestros derechos sin necesidad de tribunales? ¿O creará nuevas barreras invisibles mucho más difíciles de derribar que el cobro por unas fotocopias? Algo para pensar.